saco de huesos que solo gasta en medicinas. Así fue como mi propio hijo me llamó cuando me obligó a firmar aquel préstamo consignado. Apretó mi mano temblorosa contra la pluma, mientras yo, con lágrimas en los ojos, veía mi jubilación, fruto de 50 años despertando a las 4 de la mañana, siendo hipotecada para financiar más uno de sus sueños, que nunca darían en nada. Aquella tarde de invierno helado sigue viva en mi memoria. Jairo llegó con todos esos papeles organizados, hablando fuerte como quien ya tenía todo decidido. Se sentó en la mesa de cocina que yo mismo construí cuando nos mudamos a esta casa hace casi 40 años. Ni esperó que terminara de tomar mi mate. «Papá, es solo firmar aquí y aquí. Usted ni va a sentir falta de ese dinero. Es solo una parte de la jubilación». Cuando pregunté para qué era el préstamo, cambió de tema. Insistí, y fue ahí que perdió la paciencia. Golpeó la mesa y gritó que yo no entendía nada de negocios, que necesitaba el dinero para abrir una tienda que iba a dar mucho lucro. «Usted ya está con un pie en la tumba de todos modos», dijo entre dientes, creyendo que no escuchaba bien por la edad. «Es solo un saco de huesos que solo gasta en medicinas. Ese dinero va a ser mucho mejor aprovechado conmigo. Me llamo Arlindo Hoffman. Tengo 83 años y fui lechero toda la vida aquí en la región de Santander, en España. Desde los 12 años de edad, cuando mi difunto padre me enseñó a ordeñar las vacas, hasta jubilarme a los 67, nunca falté un día de trabajo ni cuando nevaba, que aquí en la Sierra Cantábrica es cosa seria, ni cuando tuve neumonía en 1982. Siempre salí con mi carreta, después con mi primer camioncito, para entregar leche fresca en las granjas y en las casas de la región. Conocía cada carretera de tierra, cada atajo entre las propiedades, cada familia. Vi niños que recibí en brazos cuando nacieron hoy ser adultos. 50 años de servicio honesto, juntando céntimo por céntimo, sin nunca deber nada a nadie. Crié 3 hijos con él, sudor de mi frente. Jairo, que es el mayor, Marle, que vive en Madrid, y Tadeu, que Dios lo tenga, que nos dejó en un accidente de moto cuando tenía solo 22 años. Después que mi Eleonora partió hace 8 años, quedé solo en esta casa, pero nunca dejé de cuidar mi rincón, mi pequeña casa de madera, que construí con mis propias manos, y el terreno en el fondo donde siempre me gustó plantar de todo un poco. Nunca necesité comprar verdura en el mercado. Viví una vida simple, pero digna. Ahorré cada céntimo posible para garantizar que mis hijos tuvieran estudio, cosa que yo, con solo 3 años de escuela, no tuve. Jairo se graduó en administración. Marle es enfermera. Todo con mi dinero de lechero. Me privé de muchas cosas para verlos ser alguien en la vida. Como decía Eleonora, antes de continuar esta historia, me gustaría agradecer al canal Voz del Abuelo por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y le pido a usted que está viendo, suscríbase al canal, deje su like, comente de dónde está viendo y qué hora es ahí. Ah, y comparta este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Todos los días hay una historia nueva aquí en Voz del Abuelo, de gente como yo, que tiene mucho para contar después de tanto tiempo vivido. Lo que mi hijo no imaginaba aquel día en que me humilló, es que este viejo saco de huesos guardaba un tesoro que valía mucho más que cualquier préstamo consignado. Un tesoro que crecía silenciosamente en el fondo de mi casa, esperando el momento correcto para mostrar su valor. Nací en 1942, en una pequeña propiedad a 15 kilómetros del centro de Santander.
En esa época ni se hablaba de turismo por aquí. Era todo monte, carretera de tierra y pequeñas propiedades de inmigrantes alemanes e italianos que vinieron a probar suerte en estas tierras. Mis abuelos llegaron de Alemania a principios de siglo, huyendo de la miseria que azotaba Europa. Mi padre, Hermann Hoffmann, nació ya aquí en España y se casó con mi madre, Gertrude, hija de italianos de 1899, Santander. Nuestra casa era simple, de madera, con fogón de leña que estaba encendido todo el día en invierno para espantar el frío que congelaba hasta los huesos. Desde pequeño aprendía a trabajar duro. A los 6 años ya ayudaba a cuidar las gallinas y a recoger verduras en la huerta. Cuando cumplí 12, mi padre me llevó por primera vez para acompañar el ordeño de las vacas. «Arlindo», me dijo con esas manos callosas sosteniendo las mías, «un hombre que sabe sacar leche nunca va a pasar hambre». Y fue así que comencé, ordeñando las 10 vacas lecheras que teníamos antes, incluso de que saliera el sol. La escuela era un lujo en aquellos tiempos, especialmente para quien vivía en el campo, como nosotros llamábamos la zona rural. Estudié solo hasta 3er año primario, en una escuelita multinivelada, donde una profesora sola se hacía cargo de todos los niños, de todas las edades. Aprendía a leer, escribir y hacer cuentas básicas. El resto de la educación vino de la vida misma, del trabajo y de las historias que los mayores contaban alrededor de la mesa después de la cena. A los 16 años ya estaba ayudando a mi padre en la distribución de la leche por las granjas de la región. Despertábamos a las 4 de la mañana, todos los días, sin excepción. Ordeñábamos las vacas, llenábamos las lecheras y salíamos con la carreta tirada por Trueno, nuestro caballo, que conocía el camino de memoria. Con el tiempo fuimos comprando leche de otros productores menores y revendiéndola junto con la nuestra. Poco a poco fui conociendo cada familia, cada propiedad, cada curva de los caminos de tierra que cortaban las montañas de la Sierra Cantábrica. La vida de lechero no era fácil, pero me daba una libertad que pocos tenían. Conversaba con todo el mundo, conocía los secretos de las familias, llevaba recados de una granja para otra. Era casi un cartero informal, y cómo me enorgullecía cuando alguien decía: «La leche de Arlindo es la mejor de la región». Siempre tuve cuidado con la higiene, con el trato de los animales. Eso aprendí con mi padre, que decía: «La leche es alimento sagrado, Arlindo. Es el primero que recibimos en la vida, y muchas veces el último que conseguimos tomar cuando estamos partiendo». En 1964, cuando cumplí 22 años, mi padre me dejó asumir el negocio. Él ya estaba con problemas en la espalda de tanto cargar esas lecheras pesadas. Fue cuando compré mi primera furgoneta usada, pero que funcionaba bien. Eso revolucionó nuestro trabajo. Conseguía llevar el doble de leche y llegar a lugares más distantes. Fue en esa época también que conocí a mi Eleonora en una fiesta de iglesia en Santander. Tenía 18 años, cabellos rubios trenzados y la sonrisa más bonita que vi en la vida. Nos casamos en 1966 en una ceremonia simple en la iglesia luterana. Montamos nuestro hogar en una casita de madera que construí con la ayuda de mis cuñados cerca de la propiedad de mis padres. En 1967 nació Jairo, nuestro primer hijo. Marle vino 2 años después, en 1969, y Tadeu, nuestro Benjamín, en 1972. Fueron años de mucho trabajo, pero también de mucha alegría. Eleonora cuidaba de la casa y de los niños mientras yo salía de madrugada para las entregas. Cuando volvía alrededor del mediodía, siempre había un almuerzo calentito esperándome,
y los niños corriendo para recibirme. La rutina era pesada. Me levantaba a las 3:30 de la mañana, todos los días. Preparaba la leche para la distribución, cargaba la furgoneta y salía. Lloviera, hiciera sol, nevara, no importaba. La leche tenía que llegar fresquita a las casas de la gente antes del desayuno. Conocía a cada cliente por el nombre, sabía cuántos litros necesitaba cada uno. En las granjas mayores dejaba hasta 20 L. En las casas de familia generalmente 1 o 2. Tenía cliente que pagaba por semana, otros por mes. Algunos, cuando estaban en dificultades, pagaban con huevos, queso o chorizo casero. Nunca rechacé. Sabía lo que era pasar apuros. Con el tiempo, el negocio fue creciendo. En 1975 conseguí comprar un camioncito pequeño. Aumenté la ruta. Contraté un ayudante, Clemente, que trabajó conmigo por más de 30 años. También comencé a vender queso y nata que Eleonora producía en casa. Tenía una mano especial para transformar la leche en los productos más sabrosos de la región. Su queso artesanal era disputado a golpes en las ferias de domingo, pero no todo fueron flores. En 1981, una helada fuerte acabó con el pastizal y perdimos casi la mitad del rebaño. Fue un año difícil de apretarse el cinturón. Jairo tenía 14 años y necesitaba material escolar y uniforme. Marle estaba con 12 y comenzaba a pedir ropas mejores, cosas de señorita. Tadeu con 9 crecía como hierba mala y vivía rompiendo los pantalones. Vendimos algunas joyas que Eleonora había heredado de su madre para no sacar a los niños de la escuela. El estudio es la única herencia que nadie puede quitarles, decía, y yo estaba de acuerdo. En 1982, cuando estábamos comenzando a recuperarnos, me dio una neumonía fuerte. Pasé 2 semanas en cama con fiebre alta, pero no podía parar. Aún enfermo, me arrastraba para hacer las entregas. Clemente ayudaba como podía, pero no daba abasto solo. Eleonora llegó a aprender a manejar el camioncito para ayudarme, aun nunca habiendo tomado un volante antes. Fue un período de sacrificio que me marcó. Decidí ahí que mis hijos tendrían una vida mejor, que no necesitarían trabajar enfermos en el frío, en la lluvia. Fue por eso que ahorramos cada céntimo para que pudieran estudiar. Jairo siempre fue bueno con números, entonces lo incentivamos a hacer administración. Marle tenía un corazón enorme y le gustaba cuidar de las personas. Entonces la enfermería parecía el camino natural. ¿Tadeu? Ah, mi Tadeu. Él era el artista de la familia. Tocaba guitarra de oído, dibujaba como nadie. Soñaba con estudiar arquitectura, pero Dios tenía otros planes para él. Mientras criaba a mis hijos y expandía el negocio de leche, tenía un hobby que pocos conocían. Desde joven, siempre me interesé por las plantas. En mis entregas pasaba por muchas propiedades diferentes y fui percibiendo las variedades de uvas que los colonos italianos cultivaban. Algunas eran diferentes de todo lo que ya había visto, traídas de Italia por los inmigrantes décadas antes. Un día, en 1974, visitando una propiedad antigua en Santander, el viejo Luigi Bertolini, un italiano de casi 90 años, me mostró algunas parras en el fondo de su propiedad. Esta uva aquí, señor Arlindo, vino de mi tierra natal, de la región de Piamonte. Mi padre trajo unas plantas escondidas en el forro del abrigo cuando vinimos a España en 1910. Dicen que no existe más en Italia, que se perdió en la Gran Guerra. Las uvas eran pequeñas, de un morado tan oscuro que parecían negras, con un sabor intenso que nunca había experimentado. El viejo Luigi me dio algunos racimos,
y sin que él supiera, guardé algunas semillas. Planté en el fondo de mi casa, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Para mí, sorpresa, las semillas germinaron. Cuidé esas plantas como si fueran hijos. Con el tiempo, descubrí que esa variedad era realmente especial. Resistía mejor al frío intenso de la sierra, casi no se enfermaba, y el sabor era incomparable. Fui expandiendo poco a poco, siempre en el fondo de mi propiedad, lejos de los ojos curiosos. No era un negocio, era una pasión, algo que hacía por amor en las pocas horas libres que tenía entre una entrega y otra. En 1995, cuando ya tenía un pequeño viñedo con cerca de 50 pies de esa uva especial, compré una casa mayor aquí donde vivo hasta hoy. Una casita de madera simple, pero con un terreno bueno en el fondo, donde pude transferir mis parras. Nadie daba mucha importancia a aquello. Eleonora se divertía con mi dedicación. El hombre de leche se volvió el hombre de la uva, bromeaba. Los hijos entonces ni se fijaban. Estaban ocupados de más con sus estudios y después con sus propias vidas. Jairo se graduó en 1990 y luego consiguió un empleo en un banco en Madrid. Nos sentimos orgullosos. Claro, nuestro hijo, nacido en una casita simple de colono, ahora era un hombre de traje y corbata. Marle terminó enfermería en 1992 y comenzó a trabajar en el Hospital de Santander. ¿Tadeu? Tadeu no llegó a realizar su sueño. En 1994, volviendo de una fiesta en una noche de lluvia, perdió el control de la moto en una curva. Fue el día más triste de nuestra vida. Después de la muerte de Tadeu, algo cambió en Jairo. Él, que ya era ambicioso, se volvió aún más. Parecía que quería conquistar el mundo para compensar la ausencia del hermano. Dejó el empleo en el banco y comenzó a abrir negocios propios. Una tiendita de souvenirs en Santander, después una pensión pequeña, enseguida un restaurante. Nada resultaba muy bien. Abría, tomaba préstamos, cerraba, abría otra cosa, siempre pidiendo dinero prestado, siempre con grandes planes. Al principio, Eleonora y yo ayudábamos como podíamos. Vendimos un terreno que teníamos en las afueras para que abriera la pensión. Usé parte de mi jubilación para ayudar cuando el restaurante estaba yendo mal. Eleonora llegó a vender sus últimas joyas para ayudar al hijo. «Es nuestro deber ayudar», decía. «Él está intentando, Arlindo. Mejor intentar y errar que nunca intentar». Me jubilé oficialmente en 2009, a los 67 años. Ya no tenía más el vigor de antes para cargar las lecheras. Vendí el negocio a un joven, hijo de uno de mis primeros clientes. Fue un día agridulce. 50 años dedicados a esa profesión, 50 años despertando antes del sol. No fue fácil despedirme, pero era hora. El cuerpo ya no aguantaba. Pasé a dedicarme más a mi pequeño viñedo. Ya tenía casi 100 pies de esa uva especial, todos cuidados con cariño. Eleonora, que ya estaba con la salud frágil por causa de un problema en el corazón, le gustaba sentarse en la galería y observarme trabajando entre las parras. «Parece que amas más esas uvas que a mí», bromeaba. Y yo respondía, «Es que ellas no se quejan cuando llego sucio, de tierra a casa». En 2017, mi Eleonora partió. Un infarto fulminante se llevó a la compañera de más de 50 años. Quedé perdido, sin piso. Fue Marle quien me dio fuerzas para continuar. Venía de Madrid, donde ya vivía hacía algunos años, todos los fines de semana para cuidarme. Jairo, que vivía aquí mismo en Santander, aparecía de vez en cuando, generalmente cuando necesitaba dinero. Vivía una vida simple, pero tranquila. Cuidaba mi huerta, mis uvas, conversaba con los vecinos. Hasta que hace
Algunos meses comencé a notar cambios en el comportamiento de Jairo. Pasó a aparecer más veces, a ser más atento. Traía pequeños regalos, preguntaba de mi salud. Al inicio pensé que finalmente había madurado, que a los 58 años había dejado de lado esa ambición desenfrenada. ¡Qué tonto fui! No percibí que por detrás de esa súbita atención se estaba formando un plan para sacar provecho de este viejo saco de huesos, como él mismo me llamó. Un plan que comenzó a revelarse en esa tarde fría en que llegó con los papeles del préstamo consignado. Lo que no sabía es que esas uvas que siempre ignoró estaban a punto de cambiar todo. Las cosas comenzaron a empeorar después de aquel día de la firma del préstamo. Aún contra mi voluntad, acabé cediendo a la presión de Jairo. Firmé esos papeles con la mano temblorosa, no solo por la edad, sino por la tristeza de ver en lo que se había transformado mi hijo. El préstamo consignado era de $38,000, a ser descontado de mi jubilación en 84 cuotas. Prácticamente 1/3 de lo que recibía todos los meses se iría antes incluso de llegar a mis manos. En los días siguientes, traté de convencerme de que había hecho lo correcto. Es mi hijo, después de todo. Pensaba conmigo mismo mientras regaba mis parras. ¿Quién sabe si esta vez su negocio resulta? Pero en el fondo sabía que me estaba engañando. En los últimos 30 años, Jairo había intentado de todo. La tienda de souvenirs que cerró en menos de un año. La pensión que nunca llegó a tener huéspedes suficientes, el restaurante que acumuló deudas, la tienda de chocolates que ni llegó a abrir las puertas. Cada fracaso venía acompañado de un nuevo pedido de ayuda financiera que Eleonora y yo, con el corazón blando de padres, siempre atendíamos. La diferencia ahora es que estaba solo, sin Eleonora para aconsejarme, para decirme cuando estaba siendo demasiado bueno. Desde que ella partió, sentía que Jairo tenía menos frenos. Aparecía menos en casa para visitas casuales, más para pedir dinero. Marle bien que me alertaba. «Papá, usted necesita aprender a decir no. Jairo ya tiene casi 60 años, no es más niño. Pero ¿cómo decir no a un hijo? Aunque ese hijo te llame saco de huesos a tus espaldas». Una semana después de firmar el préstamo, Jairo apareció con un coche nuevo en el garaje, uno de esos SUV importados, todo negro y reluciente. «Es para el negocio, papá», explicó cuando vio mi mirada de desaprobación. «Necesito causar buena impresión en los clientes». El tal negocio, según él, sería una empresa de turismo de lujo. Llevaría turistas ricos para conocer los puntos más exclusivos de la región, con derecho a degustación de vinos en bodegas famosas, cenas en restaurantes estrellados, paseos en helicóptero. Era una idea absurda para quien no tenía experiencia en el ramo, ni contactos, ni conocimientos sobre vinos o gastronomía. Pero Jairo siempre fue así, lleno de sueños grandiosos, sin la paciencia o la disciplina para realizarlos. Diferente de Tadeu, que soñaba con ser arquitecto, pero estudiaba con ganas, dibujaba horas seguidas, aprendía por cuenta propia, o de Marle, que trabajaba en 2 hospitales para conseguir pagar la especialización en enfermería pediátrica que tanto quería. Al principio, Jairo aparecía casi todos los días contando las novedades del negocio. Compró un traje caro, tarjetas de visita elegantes, creó un sitio web. Llegó a alquilar una oficina comercial en el centro de Santander, en uno de esos edificios nuevos con fachada que imita la construcción europea. Todo esto mientras yo iba al mercado contando monedas, economizando en medicinas para el corazón y para la presión,
tratando de estirar lo que sobraba de la jubilación después del descuento del préstamo. Fue en una de esas visitas que las cosas comenzaron a salirse de control. Era un domingo por la tarde. Yo estaba en el fondo de la casa, podando algunas parras cuando Jairo llegó. Parecía nervioso, andando de un lado para otro. «Papá, necesito su ayuda de nuevo», dijo sin rodeos. «Hijo, ya te ayudé con el préstamo. No tengo más nada que dar. No es dinero, papá. O sea, no directamente», dudó, pasando la mano por los cabellos grises, un gesto que hacía desde niño cuando estaba ansioso. «El negocio está despegando, pero necesita un espacio mayor. Esa oficina comercial no está dando más». Quedé confuso. ¿Cómo un negocio que apenas había comenzado ya necesitaba espacio mayor? Pero lo dejé continuar. Estaba pensando, esta casa es demasiado grande para usted solo. Son 3 cuartos y usted solo usa 1. Y tiene este terreno enorme en el fondo que usted pierde tiempo con esas plantas. Sentí un frío en el estómago. Ya imaginaba dónde iba a parar esa conversación. «¿Qué quieres decir, Jairo?» «Estoy diciendo que usted podría vender esta casa, papá. Es muy grande. Da mucho trabajo para usted cuidar. Con el dinero de la venta, usted compra un departamentito pequeño, más cerca del centro, y lo que sobre, invierte en mi negocio. Te garantizo un porcentaje de las ganancias. Va a ser mucho mejor que esa jubilación miserable». Quedé sin palabras. La casa que construí con tanto sacrificio, el terreno donde cultivaba mis parras, hacía más de 30 años. Los recuerdos de Eleonora en cada rincón, cada mueble, cada detalle. Y él quería que vendiera todo para invertir en más, uno de sus esquemas condenados al fracaso. «No, Jairo, esta casa no está en venta». «Pero papá, sea razonable. Usted no va a vivir para siempre. Cuando usted, cuando llegue su hora, esta casa va a ser mía y de Marle de cualquier manera. ¿Por qué no aprovechar el valor de ella ahora, cuando todavía puede hacer diferencia?» «Porque todavía estoy vivo», respondí con una firmeza que no demostraba hacía años. «Y mientras esté vivo, quiero vivir en mi casa cuidando mis plantas». Dio un suspiro exasperado, como si estuviera lidiando con un niño terco. «Esas malditas uvas», murmuró, mirando con desprecio las parras. «¿Usted gasta más tiempo con ellas que conmigo o con Marle? ¿Para qué nunca dieron un céntimo de ganancia? No todo en la vida es ganancia, Jairo. Algunas cosas las hacemos por amor». Rió, una risa amarga que me cortó el corazón. «El amor no paga las cuentas, papá. Y hablando de cuentas, ¿usted sabe cuánto vale este terreno hoy? Santander se volvió el destino turístico más caro de España. Este pedazo de tierra vale una fortuna, y usted la desperdicia plantando uvitas que nadie quiere». Antes que pudiera responder, me dio la espalda y salió pisando fuerte. Escuché el ruido del motor de su coche importado, y luego había desaparecido. Quedé ahí en el medio de mis parras, sintiendo una mezcla de tristeza y indignación. ¿Cómo había criado un hijo que solo veía valor financiero en las cosas, que consideraba amor y dedicación un desperdicio de tiempo? Esa noche llamé a Marle. Necesitaba desahogarme con alguien que me entendiera. Conté sobre la conversación, sobre cómo Jairo quería que vendiera la casa. ¿Hizo qué? Su voz subió una octava por el teléfono. «Papá, eso es el colmo. Primero el préstamo. Ahora quiere la casa. Usted no puede ceder. Esa casa es su vida. Lo sé, hija, no voy a vender, pero tengo miedo de lo que Jairo pueda hacer». Parecía decidido.
Voy a pedir unos días de licencia en el hospital e iré para allá a estar con usted. No confío en Jairo en ese estado. Marle llegó 2 días después. Fue un alivio tener su compañía, sentir que alguien estaba de mi lado. Pasamos días agradables juntos. Ella hasta se interesó por mis parras, algo que nunca había pasado antes. ¿Por qué le gustan tanto estas uvas, papá?, preguntó mientras me ayudaba a atar algunos ramos. Porque son especiales, hija, diferentes de cualquier otra uva que hayas probado. El viejo Luigi me dijo que vinieron de Italia, de la región de Piamonte, y que probablemente no existen más por allá. Se perdieron durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y usted las cultiva desde hace cuánto tiempo? Desde 1974, más de 50 años. Silbó impresionada. ¿Y nunca pensó en vender, hacer vino? No, tengo conocimiento para eso, hija, y tampoco estructura. Las cuido por placer mismo, por saber que estoy preservando algo raro, algo que podría haberse perdido para siempre. Marle sonrió y me dio un beso en la frente. Usted siempre fue así, ¿no, papá? Cuidando las cosas, preservando. Fue así con nosotros también. Esa semana con Marle fue un bálsamo para mi alma, pero necesitó volver a Madrid para sus turnos en el hospital. Prometí que la llamaría si Jairo volvía a insistir en la historia de la venta de la casa. No necesité esperar mucho. 3 días después de la partida de Marle, Jairo apareció de nuevo. Esta vez no estaba solo. Trajo un hombre de traje cargando una carpeta de cuero. Papá, este es el doctor Ricardo, un abogado amigo mío. Vino a explicar algunas cosas a usted. Sentí la sangre helarse en las venas. ¿Qué sería esta vez? Nos sentamos en la sala, yo en una punta del sofá, ellos en la otra. El tal abogado abrió la carpeta y sacó algunos papeles. Señor Arlindo, su hijo me buscó, preocupado por usted. Notó que usted anda un poco confuso últimamente, olvidando cosas, tomando decisiones que no son las mejores para su bienestar. No estoy confuso, respondí, sintiendo la indignación crecer. Estoy perfectamente lúcido. Claro, claro. El abogado sonrió de manera condescendiente. Pero su hijo teme que usted pueda ser víctima de algún engaño, de personas malintencionadas que quieran aprovecharse de su edad avanzada. Por eso, él está sugiriendo una curaduría compartida. ¿Qué? Curaduría es un instrumento legal que permite que su hijo tome decisiones financieras y patrimoniales en su nombre, siempre buscando su mejor interés. Por supuesto. Miré a Jairo, que evitaba mi mirada. Entonces era eso. No había conseguido convencerme de vender la casa. Ahora quería declararme incapaz para poder vender sin mi consentimiento. No, dije con firmeza. No firmo nada de eso. Estoy en control de mis facultades mentales y de mis decisiones. Si usted duda, doctor Ricardo, podemos ir ahora mismo a un médico para una evaluación. El abogado pareció desconcertado. Claramente esperaba lidiar con un abuelito dócil y confuso, no con alguien que conocía sus derechos. Papá, es para su propio bien. Jairo intervino. Solo queremos protegerlo. ¿Protegerme de qué, Jairo? ¿De mí mismo o de su interés en mi casa y en mi terreno? Jairo se puso rojo de rabia. Usted se está volviendo paranoico. Es por eso mismo que necesita la curaduría. No ve más lo que es mejor para usted. Lo que es mejor para mí es continuar viviendo en mi casa, cuidando mis plantas, administrando el poco dinero que me sobra después que usted me obligó a hacer ese préstamo. El abogado miraba de uno para otro, claramente incómodo con la situación. Tal vez sea mejor conversemos otro día, cuando los ánimos estén más calmados, sugirió,
guardando los papeles en la carpeta. «No habrá otro día, doctor», respondí. «No voy a firmar ninguna curaduría. Y si ustedes insisten, voy a buscar la Defensoría Pública. Tengo certeza que se van a interesar por un caso de un hijo tratando de tomar los bienes del padre anciano». El abogado se levantó rápidamente. «Los voy a dejar conversando en privado», dijo, y prácticamente corrió hacia la puerta. Cuando quedamos solos, Jairo explotó. «Usted no entiende nada, papá. Este negocio es mi última oportunidad. Ya tengo casi 60 años. No tengo más tiempo para empezar de cero, si sale mal. Necesito una inversión grande para despegar de verdad. Y el único patrimonio que tenemos es esta casa. Esta casa es mía, Jairo, construida con el dinero de mi trabajo, de la leche que entregué por 50 años. Cuando yo muera, sí, va a ser tuya y de Marle, pero mientras esté vivo, es mía. Usted siempre prefirió a Marle y a Tadeu», gritó, revelando un resentimiento antiguo. «Siempre pensé que era porque ellos se parecían a mamá, y yo me parecía a su lado. Pero ahora veo que usted prefiere hasta esas malditas uvas a mí». Salió pisando fuerte, golpeando la puerta con tanta fuerza que los marcos de los retratos en la pared temblaron. Quedé ahí sentado en el sofá, sintiendo el corazón disparado. Nunca había visto a Jairo tan descontrolado. Llamé a Marle inmediatamente y conté lo que había pasado. «Dios mío, papá, eso es intento de estafa. Voy a llamar a una amiga abogada y ver qué podemos hacer. Mientras tanto, no firme absolutamente nada, aunque Jairo insista. Y si él aparece de nuevo con ese abogado, grabe la conversación con el celular». En los días siguientes vivía en constante ansiedad. Trancaba bien las puertas por la noche, algo que nunca necesité hacer antes en Santander. Cada vez que escuchaba un coche acercándose, mi corazón se disparaba, pensando que podría ser Jairo con algún nuevo plan. Fue en una de esas tardes tensas que recibí una visita inesperada. Estaba en el fondo de la casa, como siempre, cuidando mis parras, cuando escuché a alguien llamarme por el portón. «Señor Hoffman, Arlindo Hoffman». Era un hombre de mediana edad, con acento extranjero, cargando una carpeta y una cámara fotográfica profesional colgada del cuello. Me acerqué con cautela. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudar?» «Mi nombre es Giuseppe Bianchi. Soy enólogo de la Universidad de Turín, en Italia. Estoy en España investigando variedades de uva traídas por los inmigrantes italianos a principios del siglo XX. Quedé sorprendido de cómo ese hombre me había encontrado. ¿Cómo sabía de mis uvas? Fui hasta la bodega Bergamasque en Valladolid. Continuó, y el señor Antonio me habló sobre un lechero jubilado en Santander que cultivaba una variedad de uva muy antigua y rara. Dijo que había comprado algunos racimos de usted hace algunos años para análisis. ¿Era verdad? Antonio era uno de los pocos que sabía de mis uvas. Me había buscado después de escuchar rumores sobre ellas de un vecino mío que trabajaba en su bodega. Le vendí algunos racimos más por su curiosidad que por interés comercial mío. ¿Puedo ver sus parras, señor Hoffman?, preguntó el italiano con un brillo de emoción en los ojos. Prometo que no tomaré mucho de su tiempo. Dudé por un momento. No acostumbraba a mostrar mis uvas a extraños. Eran algo personal, casi íntimo. Pero había algo en el entusiasmo de ese hombre que me tocó. Recordé al viejo Luigi, de cómo había compartido conmigo su tesoro traído de Italia. Tal vez era hora de que yo hiciera lo mismo. «Claro, venga conmigo». Lo llevé hasta el pequeño viñedo en el fondo de la casa.
Mientras caminábamos entre las hileras de parras, conté la historia de cómo había conseguido las semillas con el viejo Luigi en 1974, de cómo las había cultivado por décadas, más por amor que por cualquier otro motivo. Cuando llegamos a las parras más antiguas, aquellas que descendían directamente de las semillas originales, el italiano se detuvo abruptamente. Sus ojos se agrandaron y su boca se abrió en asombro. «¡Mamma mía!», exclamó, acercándose a una parra cargada de pequeños racimos de uvas morado oscuras. «¿Es ella? ¿Es realmente ella?» «¿Ella? ¿Quién?», pregunté confuso. Nebbiolo antico, una subvariedad de la uva Nebbiolo que se creía extinta desde la Primera Guerra Mundial. Tocaba los racimos con reverencia, como si fueran reliquias sagradas. Durante la guerra, muchos viñedos en el norte de Italia fueron destruidos y esa variedad específica, que solo crecía en una pequeña región de Piamonte, se perdió. Al menos era lo que pensábamos. Sacó un pequeño cortaplumas del bolsillo y, con mi permiso, cortó un racimo minúsculo. Examinó las uvas contra la luz, las olió y finalmente probó una. «Increíble», murmuró con los ojos cerrados saboreando. «El sabor es exactamente como se describe en los registros antiguos, intenso, complejo, con notas de cereza negra, trufa y algo más, algo único». Pasé toda la tarde con Giuseppe. Fotografió cada parra, anotó medidas, hizo preguntas detalladas sobre cómo las cultivaba. Al final del día, nos sentamos en la galería de la casa, tomando un mate que él experimentó valientemente, haciendo una mueca graciosa. «Señor Hoffman, ¿tiene noción del tesoro que posee aquí?», preguntó, mirando las parras iluminadas por el sol poniente. «Son especiales, lo sé, pero nunca imaginé que fueran tan importantes así. Importantes es poco, son invaluables. La Nebbiolo es la uva de la cual se hace el Barolo y el Barbaresco, dos de los vinos más prestigiosos de Italia. Y esa variedad antigua, por lo que pude percibir hoy, tiene características aún más excepcionales». Hizo una pausa, como si estuviera considerando algo importante. «Señor Hoffman, represento al Consorcio de Preservación de Vides Históricas de Piamonte. Siempre estamos en busca de variedades perdidas, tratando de recuperar el patrimonio vinícola italiano. Lo que usted tiene aquí es un hallazgo extraordinario». «¿Y qué significa eso en la práctica?», pregunté, todavía tratando de asimilar todo aquello. «Significa que nos gustaría proponer una sociedad. Podemos ofrecer un contrato de exclusividad para el cultivo y comercialización de 20%, esas uvas. Pagaríamos por la licencia de propagación, por la consultoría de usted sobre cómo las cultivó todos estos años, y claro, por el suministro regular de plantas y frutos». Mencionó un valor que me hizo atragantar con el mate. Era más de 10 veces el valor del préstamo consignado que Jairo me había obligado a hacer. Es mucho dinero», balbuceé. «Es el valor justo por algo tan raro y valioso». Giuseppe respondió con una sonrisa. «Pero tengo una condición importante». «¿Cuál?». «El contrato sería exclusivamente con usted. No puede haber intermediarios, parientes o socios involucrados. Es política del consorcio trabajar directamente con los cultivadores originales para preservar la autenticidad y garantizar que el conocimiento sea transmitido sin distorsiones». Quedé en silencio, procesando todo aquello. De repente, las parras que cultivé por amor durante toda la vida se habían transformado en una fuente inesperada de riqueza y reconocimiento, y, más importante, en una forma de protegerme de las embestidas de Jairo. «¿Puedo pensar en la propuesta?», pedí.
Claro, claro. Estaré en España por 2 semanas más. Aquí está mi tarjeta con todos mis contactos. Y si me permite, me gustaría volver mañana para recolectar algunas muestras para análisis de laboratorio. Con su permiso, claro. Después que Giuseppe se fue, me senté en la galería, mirando el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Pensé en Eleonora, en cómo se divertía con mi dedicación a las uvas. Un día te van a dar. ¡Orgullo!, decía. No podía imaginar cuánto tenía razón. Llamé a Marle y conté todo. Quedó extasiada. Papá, eso es increíble. Es como si mamá hubiera enviado ese italiano directamente del cielo para ayudarlo. Pues sí, hija, parece cosa de película, pero la cuestión ahora es, ¿qué hago con Jairo? Si descubre sobre esto, no le cuente nada a él, papá. Al menos no hasta que todo esté firmado y garantizado. Por lo que usted me contó, trataría de encontrar una manera de aprovecharse de eso también. Estuve de acuerdo con Marle. Mantendría todo en secreto hasta que el contrato estuviera firmado, pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, Giuseppe volvió como prometido. Trajo equipos más sofisticados, esta vez medidores de acidez del suelo, lupas especiales para examinar las hojas y los racimos, pequeños frascos para recolectar muestras. Pasamos toda la mañana en el viñedo con él, haciendo preguntas detalladas sobre mis métodos de cultivo, los cambios que observé a lo largo de los años, las características específicas de esa variedad. Es increíble cómo usted mantuvo la pureza de la variedad por tanto tiempo, comentó, examinando una hoja contra la luz, sin entrenamiento formal, sin tecnología moderna, apenas intuición y dedicación. Sentí un orgullo inmenso al escuchar aquello. Todas esas horas, cuidando las parras, observando, aprendiendo, intentando y errando, no habían sido en vano. Estábamos tan absortos en el trabajo que no notamos la llegada de un coche. Solo nos dimos cuenta cuando escuchamos la voz de Jairo alta e irritada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este hombre, papá? Giuseppe y yo nos giramos sorprendidos. Jairo estaba parado en el portón del fondo, con una expresión de desconfianza en el rostro. Jairo, este es el doctor Giuseppe Bianchi, un enólogo italiano. Doctor Bianchi, este es mi hijo, Jairo. Giuseppe extendió la mano educadamente, pero Jairo lo ignoró, acercándose a nosotros con pasos firmes. ¿Qué hace un enólogo italiano en el patio de Empientoset? ¿Mi padre?, preguntó, mirando los equipos esparcidos por el viñedo. Antes que pudiera responder, Giuseppe intervino. Su padre posee algo extraordinario aquí, señor Hoffman, una variedad de uva que creíamos extinta hace más de un siglo. Estoy aquí representando el Consorcio de Preservación de Vides Históricas de Piamonte para proponer una sociedad comercial. Los ojos de Jairo brillaron al escuchar la palabra comercial. Era como si pudiera sentir el olor de dinero en el aire. Sociedad comercial. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó sin ningún disimulo en su codicia. Giuseppe me miró claramente incómodo. Eso es algo que estoy discutiendo directamente con su padre. Como dije, el contrato sería exclusivamente con él, como cultivador original de la variedad. Jairo dio una risa corta y amarga. Mi padre apenas puede cuidar de sí mismo, doctor. Yo administro todos los negocios de la familia. Cualquier contrato tendría que pasar por mí. Sentí la sangre hervir. Después de todos los intentos de pasarme por encima, ahora quería apropiarse también de esto. Eso no es verdad, Jairo, dije con firmeza. Estoy perfectamente capaz de administrar mis propios negocios, y esas uvas siempre fueron un proyecto personal mío.
algo que nunca demostraste el menor interés, hasta descubrir que valen dinero. Giuseppe murmuró bajito, pero suficientemente alto para que Jairo escuchara. El rostro de mi hijo se contorsionó en una expresión fea. Esas uvas están en la propiedad de la familia. Forman parte del patrimonio que un día será mío y de Marle. Tengo todo el derecho de participar de cualquier negociación. Giuseppe carraspeó visiblemente incómodo. Tal vez sea mejor que vuelva otro día cuando las cosas estén más claras. Comenzó a recoger sus equipos. «No, por favor, quédese», insistí. «Mi hijo se está yendo, ¿no es así, Jairo?» Jairo me lanzó una mirada que mezclaba rabia y desprecio. «Esto no va a quedar así, papá. Usted se va a arrepentir de tratar de dejarme afuera». Dio la espalda y salió, pisando fuerte, como siempre hacía cuando lo contrariaban, desde niño. Después que se fue, me disculpé con Giuseppe por la escena desagradable. «No se preocupe, señor Hoffman», dijo gentilmente. «Las cuestiones familiares son siempre complicadas, pero necesito ser claro. El consorcio solo firmará contrato directamente con usted. Si hay cualquier tipo de interferencia externa, especialmente con la postura que su hijo demostró, tendremos que reconsiderar la propuesta». El mensaje era claro. Si Jairo se involucraba, el negocio se caería. «Entiendo perfectamente», respondí. «Y puede estar tranquilo. Voy a resolver esta situación familiar». Después que Giuseppe partió, con la promesa de volver en 2 días con un contrato preliminar para discutir, me senté en la galería, tratando de procesar todo lo que había pasado. De un lado, el descubrimiento increíble de que mis queridas uvas eran un tesoro botánico valiosísimo. De otro, la certeza de que Jairo haría de todo para apoderarse de ese tesoro, así como había tratado de apoderarse de mi casa, de mi jubilación, de mi autonomía. Llamé a Marle y conté sobre el encuentro desastroso. Se alarmó. «Papá, usted necesita tener cuidado». «Jairo, cuando se pone así, es capaz de cualquier cosa. Voy a tomar el primer autobús para Santander mañana temprano». «No necesita, hija. Usted tiene su trabajo, sus responsabilidades. Voy a estar bien. Usted no entiende». Su voz tembló. Él ya trató de declararlo incapaz una vez, y ahora, con este contrato en juego, puede intentar de nuevo, con más fuerza. «Voy a hablar con mi amiga abogada hoy mismo. Usted necesita protegerse legalmente». Después de colgar, quedé pensando en las palabras de Marle. Tenía razón. Jairo no desistiría fácilmente. Y yo, con 83 años, sin instrucción formal, sin conocimientos jurídicos, estaba vulnerable. Pero mientras miraba mis parras, iluminadas por la luz dorada del final de la tarde, una certeza creció dentro de mí. Esas uvas que cultivé con tanto amor por medio siglo no eran apenas un pasatiempo de viejo. Eran mi salvación, mi triunfo contra la codicia de mi propio hijo. Esa noche tomé una decisión. Lucharía con todas mis fuerzas para proteger lo que era mío, mi dignidad, mi casa, mis parras. Y si para eso necesitaba excluir a mi propio hijo de un negocio que podría hacerlo rico, que así fuera. Había hecho su elección cuando trató de pasarme por encima, cuando me llamó saco de huesos, cuando trató de declararme incapaz. La vida me había enseñado que a veces necesitamos ser duros, aun con quien amamos. Como lechero, ya había enfrentado tempestades, heladas, carreteras intransitables. Había trabajado enfermo, exhausto, con dolor. Esta sería apenas una batalla más. Y esta vez tenía las armas correctas para ganar. En la mañana siguiente a la visita de Giuseppe,
Desperté con el ruido de un coche estacionando frente a mi casa. Miré por la ventana y vi un taxi. De él bajó Marle, cargando una maleta pequeña. Mi corazón se llenó de alivio al ver a mi hija. Había venido realmente dejando sus obligaciones en Madrid para ayudarme. «Hija, no necesitabas», comencé a decir cuando abrí la puerta. «Necesitabas sí, papá». Me interrumpió, dándome un abrazo apretado, y no vine sola. Fue cuando noté una mujer joven de unos 35 años bajando del mismo taxi. Vestía un traje discreto y cargaba una carpeta de cuero semejante a la del abogado que Jairo había traído, pero con una postura completamente diferente. «Esta es la doctora Carolina, papá, la abogada que mencioné». La chica se acercó con una sonrisa cálida y me extendió la mano. «Es un placer conocerlo, señor Arlindo. Marle me habló mucho sobre usted». Invité a las dos a entrar y serví un café fresco, de esos que solo se toma en el interior, hecho en colador de tela. Mientras bebíamos, Marle explicó el plan que había elaborado. «Papá, la doctora Carolina es especialista en derecho del anciano. Nos va a ayudar a protegerlo legalmente de cualquier intento de Jairo de tomar sus decisiones o sus bienes». La abogada abrió su carpeta y comenzó a sacar algunos documentos. «Señor Arlindo, primero vamos a necesitar documentar su plena capacidad mental. Voy a conseguir una evaluación con un geriatra y un neuropsicólogo, ambos peritos judiciales. Con esos informes en la mano, será prácticamente imposible para su hijo conseguir una curaduría». «¿Y respecto al contrato con los italianos?», pregunté. «Vamos a analizarlo minuciosamente antes de que usted firme cualquier cosa», respondió. «Garantizar que sus intereses estén protegidos y que no haya brechas para contestación futura». Pasé toda la mañana conversando con la doctora Carolina, explicando en detalles todo lo que había pasado. El préstamo consignado forzado, el intento de convencerme de vender la casa, la visita del abogado de Jairo proponiendo la curaduría. Anotaba todo con cuidado, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar algún punto. «Señor Arlindo, lo que su hijo está haciendo configura abuso financiero contra anciano, algo previsto en el estatuto del anciano. Es crimen», explicó con seriedad, «pero antes de tomar cualquier medida legal contra él, vamos a enfocar en protegerlo a usted y sus bienes». Después del almuerzo, llevé a las dos para conocer mi pequeño viñedo. Marle ya había contado a la abogada sobre las uvas raras y la propuesta del enólogo italiano, la doctora. Carolina quedó visiblemente impresionada al ver las parras bien cuidadas, cargadas de pequeños racimos oscuros. «Es increíble pensar que usted preservó una variedad que se creía extinta», comentó, examinando un racimo con curiosidad. «Eso tiene un valor que va mucho más allá del financiero. Para mí siempre lo tuvo», respondí con simplicidad. «Nunca imaginé que un día alguien vendría de Italia para decirme que valen dinero». «¿Y ese tal Giuseppe parece confiable?», preguntó la abogada. «Creo que sí. Tiene credenciales de la Universidad de Turín y del tal consorcio, pero confieso que no sé evaluar bien este tipo de cosa. Vamos a verificar todo», garantizó. «Pedir copias de los documentos, investigar sobre el consorcio, confirmar la legitimidad de la propuesta. Usted hizo bien en no firmar nada todavía». Estábamos terminando nuestro tour por el viñedo, cuando escuchamos el ruido de otro coche llegando. Mi corazón dio un salto, pensando que podría ser Jairo, pero para mi sorpresa era Giuseppe quien bajaba de un coche alquilado. Parecía radiante.
Señor Hoffman, qué bueno encontrarlo. Tengo noticias extraordinarias. Presenté a Marle y a la doctora Carolina, explicando brevemente quiénes eran. Giuseppe no pareció molestarse con la presencia de una abogada. Al contrario, pareció aliviado. Mejor aún que tenga apoyo jurídico, señor Hoffman. Lo que tengo para proponer merece toda la atención legal. Volvimos a la galería de la casa, donde Giuseppe abrió su laptop y nos mostró los resultados preliminares de los análisis que había hecho con las muestras recolectadas. «Es oficial», anunció con entusiasmo. «Lo que usted tiene aquí es realmente la Nebbiolo antico, una subvariedad de la Nebbiolo que creíamos perdida para siempre, y más impresionante aún. Se adaptó al clima local de una manera única. Desarrolló características que la hicieron más resistente, más aromática y potencialmente más valiosa para la producción de vinos excepcionales». Hizo una pausa, mirándome con admiración. «Usted no solo preservó una reliquia histórica, señor Hoffman, cultivó algo que puede revolucionar la viticultura italiana. ¿Y eso?», sonrió ampliamente. «Vale mucho más de lo que inicialmente pensábamos». Giuseppe entonces nos presentó la propuesta actualizada del consorcio. Además del pago por la licencia de propagación de las vides, ofrecían un porcentaje sobre todos los vinos producidos con esa variedad en el futuro, un reconocimiento formal de mi papel en la preservación de la variedad que pasaría a ser conocida oficialmente como Nebbiolo Hoffman, y la creación de un programa de intercambio entre viticultores españoles e italianos en mi homenaje. El valor inicial ofrecido había prácticamente doblado. Era una suma que me dejaría no solo libre de cualquier preocupación financiera por el resto de la vida, sino que también garantizaría el futuro de Marle y hasta de mis nietos cuando yo partiera. La doctora Carolina examinó el contrato preliminar con atención profesional, haciendo preguntas técnicas que yo jamás sabría formular. Giuseppe respondía con transparencia y precisión. Parecía genuinamente interesado en establecer una sociedad justa y duradera. El contrato parece sólido en los puntos principales. La abogada concluyó después de casi una hora de análisis, pero sugiero algunas alteraciones para proteger mejor los intereses de don Arlindo, especialmente en cuanto a los derechos futuros y a la exclusividad. «Perfectamente comprensible», respondió Giuseppe. «Podemos trabajar juntos en las modificaciones necesarias. Lo importante es que el señor Hoffman esté seguro y satisfecho con los términos». Fue en ese momento que escuché un ruido viniendo del fondo de la casa, un sonido de ramas quebrándose, como si alguien estuviera caminando pesadamente entre las parras. Me levanté rápidamente, con una sensación de urgencia. «Hay alguien en el viñedo», dije, ya dirigiéndome hacia la puerta del fondo. Cuando llegamos allá, mi sangre se heló. Era Jairo y no estaba solo. Había traído 2 hombres con ropas de trabajo y herramientas de jardinería. Uno de ellos sostenía una motosierra. «¿Qué significa esto, Jairo?», pregunté, sintiendo la voz fallar. Se giró hacia mí con una sonrisa fría. «Estoy limpiando el terreno, papá. Estas parras viejas están ocupando demasiado espacio. Voy a transformar esto aquí en un espacio útil. Tal vez un área de recreo, una terraza para la casa». «¿Te volviste loco?», grité, avanzando hacia él. «Esas son mis uvas. No tienes derecho a tocarlas». El hombre de la motosierra miró confuso de mí hacia Jairo. «Señor Jairo, usted dijo que tenía autorización del propietario». «Y la tengo», respondió Jairo, con firmeza.
Mi padre está senil, no sabe lo que dice. Tengo un poder de él para administrar sus bienes. Continúen el trabajo. Fue cuando la doctora Carolina dio un paso adelante, su voz calma, pero autoritaria. Eso es completamente falso. No existe ningún poder o curaduría. El señor Arlindo Hoffman está en pleno goce de sus facultades mentales y es el único propietario legal de este inmueble y de todo lo que en él existe. Sacó un documento de la carpeta y lo extendió para que los trabajadores vieran. Tengo aquí la escritura actualizada del inmueble a nombre del señor Arlindo. Lo que ustedes están a punto de hacer bajo órdenes del señor Jairo configura crimen de daño, invasión de propiedad y, considerando la edad del propietario, abuso contra anciano. Los hombres retrocedieron, visiblemente incómodos. El de la motosierra la apagó inmediatamente. «No queremos problemas con la justicia, señora», dijo. «Vinimos aquí de buena fe, pensando que era un servicio legítimo». «Ustedes no van a ninguna parte», gritó Jairo, el rostro rojo de rabia. «Pagué por adelantado por el servicio. Puede procesarnos después, patrón», respondió el otro trabajador, ya recogiendo sus herramientas. «Pero no nos vamos a meter en problemas por culpa de pelea de familia». Los dos salieron rápidamente por el portón del fondo, dejando a Jairo solo frente a nosotros. Parecía un animal acorralado, mirando de uno a otro con furia impotente. «Esto no termina aquí», amenazó, apuntando el dedo hacia mí. «Vas a arrepentirte de haber escogido esas malditas plantas en vez de tu propio hijo». «No, Jairo», respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. «Tú te vas a arrepentir de haber tratado de pasar por encima de tu propio padre». Dio la espalda y salió pisando fuerte, como siempre hacía. Pero esta vez, en vez de sentirme lastimado o culpable, sentí solo determinación. Era hora de poner un punto final a esa situación. En los días siguientes, la doctora Carolina puso su plan en acción. Primero, consiguió la evaluación médica que comprobaba mi plena capacidad mental. Después, registró en notaría una declaración detallada sobre los intentos de Jairo de apropiarse de mis bienes. Paralelamente, trabajó con Giuseppe en la revisión del contrato con el consorcio italiano, garantizando que mis derechos estuvieran totalmente protegidos. Una semana después, estábamos todos reunidos en la sala de mi casa para la firma oficial del contrato. Yo, Marle, la doctora Carolina y dos representantes del consorcio que habían venido especialmente de Italia para el evento. El momento era solemne, pero también alegre. Sentía que estaba no solo garantizando mi futuro financiero, sino también preservando un legado importante para la viticultura mundial. Cuando firmé la última página del contrato, Giuseppe apretó mi mano con entusiasmo. «Felicitaciones, señor Hoffman. Usted acaba de hacer historia». Los italianos abrieron una botella de champán para celebrar, brindando al salvador del Nebbiolo antico. Me sentí avergonzado con tanto elogio, pero también profundamente orgulloso. ¿Quién diría que un simple lechero de Santander, sin estudio formal, acabaría contribuyendo para la historia de la viticultura mundial? En el medio de la pequeña celebración, fuimos interrumpidos por un golpe fuerte en la puerta. Cuando Marle abrió, ahí estaba Jairo, acompañado del mismo abogado de la otra vez y de un oficial de justicia. «Tengo aquí un mandato para interdicción preventiva del señor Arlindo Hoffman», anunció el chef oficial, extendiendo un documento basado en alegaciones de incapacidad mental y riesgo de dilapidación de patrimonio.
Sentí la sangre helarse en las venas. Entonces, ¿ese era el plan de Jairo? ¿Usar la justicia para declararme incapaz y anular todo lo que había hecho? Pero la doctora Carolina no se alteró. Con una tranquilidad impresionante, pidió examinar el documento. Después de algunos minutos, sonrió. Este mandato fue emitido con base en informaciones falsas, declaró. Tengo aquí, y sacó de la carpeta otro documento, el informe médico actualizado que comprueba la plena capacidad mental del señor Arlindo, firmado por un perito judicial realizado hace apenas 3 días. El oficial de justicia examinó el informe con atención. Este documento invalida la base del mandato, concluyó. No puedo proceder con la interdicción sin una nueva evaluación judicial. El rostro de Jairo se contorsionó de rabia. Esto es una farsa. Estás siendo manipulado por esa abogada y por esos extranjeros. Cuidado con las acusaciones, señor Jairo, advirtió la doctora Carolina. Difamación también es crimen. Y ya que estamos hablando de justicia, sacó más un documento de la carpeta. Tengo aquí una denuncia por abuso financiero contra anciano, detallando cómo usted obligó a su padre a firmar un préstamo consignado contra su voluntad. Trató de obligarlo a vender su casa, y ayer mismo trató de destruir propiedad de él, con falsas alegaciones de poder. Giuseppe y los otros italianos observaban la escena con asombro. Intelce, oficial de justicia, claramente incómodo, guardó el mandato frustrado en su carpeta. Sugiero que los señores resuelvan esas cuestiones en la esfera apropiada, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Mi función aquí está terminada, ya que el mandato no tiene sustentación. Cuando el oficial salió, el abogado de Jairo pareció encogerse. Creo que también me voy a retirar, murmuró, evitando mirar a los ojos de cualquiera de nosotros. Señor Jairo, búsqueme en el despacho para discutir los próximos pasos. Prácticamente huyó por la puerta, dejando a Jairo solo frente a nosotros. Mi hijo parecía menor de repente, como si toda su arrogancia hubiera sido drenada. ¿Por qué, papá?, preguntó, la voz ahora más lastimada que rabiosa. ¿Por qué está haciendo esto conmigo? Yo no estoy haciendo nada contigo, Jairo, respondí calmadamente. Estoy apenas protegiéndome. Trataste de quitarme todo. Mi jubilación, mi casa, mis uvas, mi dignidad. Me llamaste saco de huesos, que solo gasta en medicinas. Trataste de declararme incapaz. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que aceptara todo callado? Solo quería una oportunidad, murmuró. Una última oportunidad de resultar bien. A costa de mi seguridad, de mi vida. No, Jairo, eso no es pedir una oportunidad, ¿es? Hice una pausa, mirando al hombre frente a mí. A pesar de todo, todavía era mi hijo. El niño que un día cargué en los hombros, que enseñé a andar en bicicleta, que vibré cuando se graduó en la facultad. Todavía hay tiempo para arreglar las cosas, dije suavizando la voz. No entre nosotros dos como padre e hijo. Eso va a depender de ti, de tus acciones de aquí en adelante. Pero la doctora Carolina preparó un acuerdo. La abogada sacó otro documento de la carpeta. Parecía que tenía todo preparado para cualquier eventualidad. Es simple, señor Jairo, explicó. Su padre no va a proceder con la denuncia de abuso financiero, desde que usted devuelva el dinero del préstamo consignado indebidamente obtenido, reconozca formalmente la plena capacidad de él y se comprometa a no hacer nuevos intentos de interdicción o de apropiarse de los bienes de él. ¿Y si no firmo?, Jairo preguntó con un último destello de desafío en los ojos. Ahí seguimos con el proceso criminal, respondió la doctora Carolina sin vacilar.
Las pruebas son abundantes, señor Jairo, y la pena para ese tipo de crimen, especialmente considerando la edad de la víctima, no es leve. Jairo bajó la cabeza derrotado. Después de algunos momentos de silencio, extendió la mano hacia el documento. ¿Dónde firmo?, preguntó en voz baja. Después que Jairo firmó y salió, la sala quedó en silencio por algunos instantes. Fue Giuseppe quien rompió el clima tenso. Bueno, ahora entiendo por qué el contrato necesitaba ser exclusivo con usted, comentó con una sonrisa medio sin gracia. La tensión se disipó, y luego estábamos todos riendo, una risa de alivio, de superación. Marley me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. «Usted lo logró, papá. Mostró que todavía tiene mucha fuerza». «No hice nada solo, hija», respondí emocionado. «Tuve a ti, a la doctora Carolina, y esas uvas tercas que insistí en cultivar por todos esos años». En los días siguientes, las cosas se encaminaron rápidamente. El contrato con el consorcio italiano fue registrado oficialmente. La primera cuota del pago fue depositada en mi cuenta, un valor que jamás imaginé ver en mi nombre. Jairo, cumpliendo el acuerdo, devolvió el dinero del préstamo consignado y firmó una declaración, reconociendo mi plena capacidad. Marley, antes de volver a Madrid, sugirió que contratáramos a alguien para ayudarme en los cuidados con la casa y con las parras. Usted puede pagar ahora, papá, y merece un poco de confort en sus días. Acepté la sugerencia. Contraté a Ernesto, hijo de un antiguo cliente de mis tiempos de lechero, para cuidar el viñedo bajo mi supervisión, y a doña Irasema, una viuda de 70 años llena de energía, para cuidar de la casa y hacerme compañía. La noticia sobre el redescubrimiento de la Nebbiolo Antico se esparció rápidamente en el mundo de la viticultura. Luego comenzaron a llegar periodistas, investigadores, enólogos, todos queriendo conocer el milagro de Santander, como algunos llamaban. Di entrevistas para revistas especializadas, para periódicos, hasta para la televisión. Un viejo lechero de 83 años sin estudio formal, volviéndose celebridad internacional en el mundo del vino. ¿Quién diría? Jairo mantuvo distancia en los primeros tiempos, pero cerca de un mes después de la firma del contrato, apareció en mi puerta una mañana de domingo. Estaba diferente, más humilde, sin la arrogancia habitual. ¿Puedo entrar, papá?, preguntó casi tímido. Lo invité para un café. Conversamos sobre trivialidades al inicio, evitando el asunto principal, hasta que finalmente tomó coraje. «Vine a pedir disculpas, papá», dijo, mirando la taza en sus manos. «Por lo que hice, por lo que dije, no tengo justificación». Quedé en silencio, dejando que continuara. Siempre fui demasiado ambicioso. Siempre pensé que merecía más, que necesitaba probar algo. Después que Tadeu murió, entonces empeoró. Era como si necesitara vivir por dos, realizar lo que él no tuvo oportunidad. Mencioné que si realmente quería cambiar, yo estaba dispuesto a dar una oportunidad y perdonar, pero que nunca olvidaría lo que pasó. Pero si quería mi apoyo, que necesitaría primero buscar ayuda para su compulsión con dinero, él estuvo de acuerdo. Lo orienté a buscar un programa de tratamiento para personas con compulsión financiera y endeudamiento. Los meses se pasaron, y Jairo poco a poco fue demostrando cambios reales. Entró para un grupo de apoyo para personas con problemas de control financiero. Consiguió un empleo estable como gerente administrativo en una pensión en las afueras, sin la presión de ser el dueño o de hacer fortuna de la noche a la mañana.
comenzó a visitar regularmente, no para pedir nada, sino para realmente conectarse, para reconstruir una relación que había sido profundamente dañada. Marle, siempre más conciliadora, fue fundamental en ese proceso de reaproximación. Las personas yerran, papá, me decía. Lo importante es si están dispuestas a reconocer el error y cambiar. En cuanto a las uvas, el consorcio italiano inició un proyecto ambicioso de replantación de la Nebbiolo Antico o Nebbiolo Hoffmann, como pasó a ser oficialmente llamada, en su hábitat original en la región de Piamonte. Al mismo tiempo, establecieron una pequeña bodega experimental aquí, mismo en Santander, para estudiar cómo la variedad se comportaba en el terroir español. Fui invitado a visitar Italia para participar del primer plantío oficial de las plantas derivadas de mis parras. A los 83 años hice mi primera viaje internacional. Marle me acompañó y hasta Jairo vino junto en una demostración del nuevo capítulo que estábamos tratando de escribir como familia. En Piamonte fui recibido como una especie de héroe. Familias de viticultores, algunas cultivando uvas, por generaciones, vinieron a agradecerme por haber preservado un pedazo importante de su historia. Participé de una ceremonia emocionante, donde planté personalmente la primera planta de la Nebbiolo Hoffmann en suelo italiano en más de un siglo. Usted construyó un puente en el tiempo, dijo el alcalde de la pequeña comuna donde aconteció el plantío. Trajo de vuelta algo que creíamos perdido para siempre. Durante ese viaje, mirando los valles cubiertos de viñedos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, pensé en la jornada increíble que había vivido. De un niño pobre del campo en Santander a un lechero que despertaba a las 4 de la mañana todos los días. A un viejo que casi perdió todo para la codicia del propio hijo. Y, finalmente, a un guardián reconocido de un tesoro botánico mundial. La vida da vueltas que jamás podríamos prever. Y a veces, como en mi caso, son las pequeñas cosas hechas con amor. Un racimo de uvas guardado por curiosidad, semillas plantadas por pasión, parras cultivadas con paciencia a lo largo de décadas que acaban haciendo toda la diferencia. Hoy, 3 años después de esos acontecimientos turbulentos, vivo una vida que jamás imaginé posible. Mi casa continúa la misma, simple y acogedora, pero el viñedo en el fondo se transformó. Con la orientación de los especialistas italianos y el trabajo dedicado de Ernesto, ahora tengo más de 300 pies de la Nebbiolo Hoffmann, todos documentados y catalogados. Parte de un proyecto de preservación que va mucho más allá de mi pequeña propiedad. La bodega experimental construida por el consorcio italiano en un terreno vecino al mío ya produjo sus primeros vinos. Pequeños lotes destinados principalmente a la investigación, pero suficientes para confirmar lo que Giuseppe sospechaba desde el inicio. Esa uva, preservada por casualidad durante medio siglo en Santander, produce un vino excepcional, diferente de cualquier otro en el mundo. El año pasado, el primer vino comercial hecho con la Nebbiolo Hoffmann fue lanzado en Italia en una edición limitadísima de apenas 1000 botellas. Recibió 98 puntos de uno de los más respetados críticos de vino del mundo y fue rematado en subasta por valores que hacen al lechero dentro de mí sonrojar de asombro. Cada botella lleva un pequeño sello con la imagen de mi casa y de las parras originales, y una parte del lucro va para un fondo de preservación de variedades raras de uva. El dinero que recibí del consorcio cambió completamente mi situación financiera.
Claro, no necesito más contar monedas para comprar medicinas o alimentos. Puedo darme algunos lujos que nunca tuve en la vida. Pero lo más importante es la tranquilidad de saber que no seré una carga para mis hijos en la vejez, que puedo pagar por cuidados de salud de calidad cuando necesite, que tengo seguridad. Parte del dinero separé para mis nietos, los 3 hijos de Marle, para que puedan estudiar lo que quieran, donde quieran, sin las limitaciones financieras que marcaron mi propia vida. Otra parte doné para instituciones de caridad en Santander, especialmente aquellas que cuidan de ancianos carentes. Sé bien cómo es fácil un viejo quedar vulnerable cuando no tiene recursos o apoyo familiar. El relacionamiento con Jairo continúa siendo un trabajo en andamiento. Mantuvo el empleo en la pensión en las afueras y por lo que sé, le está yendo bien. Continúa en el grupo de apoyo para personas con problemas financieros y poco a poco va reconstruyendo su vida. No es más el empresario de éxito que siempre soñó ser, pero parece más en paz consigo mismo. En las visitas de domingo, cuando viene a almorzar aquí en casa con Marle y los sobrinos, a veces lo pillo mirando el viñedo en el fondo con una expresión pensativa. Nunca más hablamos directamente sobre lo que pasó, sobre cómo él casi destruyó esas parras que acabaron salvando a la familia. Algunas heridas son demasiado profundas para ser completamente cicatrizadas, pero estamos aprendiendo a convivir con las cicatrices. Marle continúa en Madrid, trabajando como enfermera, pero ahora en apenas un hospital, sin la necesidad de los turnos dobles que tanto la desgastaban. Consiguió finalizar la especialización en enfermería pediátrica que tanto quería y recientemente fue promovida a supervisora del sector infantil. Viene a visitarme casi todos los fines de semana, trayendo a los nietos, llenando la casa de alegría y ruido. En cuanto a mí, a los 86 años, continúo cuidando mi pequeño imperio de mentos en Parras, ahora con la ayuda de Ernesto. Todavía despierto temprano, por hábito de toda una vida, pero no más a las 4 de la mañana. Tomo mi mate en la galería, observando el sol nacer sobre la sierra, y agradezco por cada nuevo día. A veces, cuando estoy entre las parras, siento la presencia de Eleonora. Casi puedo escucharla decir con esa sonrisa juguetona: ¿Viste? Te dije que un día esas uvas te iban a dar orgullo que dieron, mi vieja. Dieron más de lo que jamás podría imaginar. La vida me enseñó muchas lecciones a lo largo de 86 años. Que el trabajo honesto, aun el más humilde, tiene valor y dignidad. Que criar hijos es plantar semillas sin saber exactamente qué árboles crecerán. Que envejecer es aprender a lidiar con pérdidas, pero también descubrir fuerzas que ni sabíamos que teníamos. Y tal vez la lección más importante, que nada es realmente pequeño o insignificante cuando hecho con amor y persistencia. Esas primeras semillas que planté en 1974, guardadas de algunos racimos, que el viejo Luigi me dio, parecían algo tan trivial en la época. Las planté por curiosidad, las cultivé por amor. Nunca imaginé que un día serían mi salvación, mi legado para el mundo. Me preguntan frecuentemente si tengo algún secreto para haber llegado a los 86 años lúcido y activo. Digo que no hay secreto, apenas trabajo honesto, respeto por los otros y por sí mismo, y un poco de terquedad para no desistir cuando las cosas se ponen difíciles. Ah, y tal vez una copa de vino de vez en cuando, ahora que tengo acceso a los mejores del mundo. Sería un desperdicio no aprovechar, ¿no es cierto? La historia de mi vida no es extraordinaria,
Soy apenas un lechero que despertó antes del sol por 50 años para entregar leche fresca por las carreteras de Santander. Un hombre simple que cultivó uvas en el fondo de casa por placer. Un padre que crió 3 hijos con el sudor de su frente. Un viejo que casi perdió todo, pero que encontró fuerzas para luchar una última batalla. Si hay algo que me gustaría dejar como mensaje, especialmente para otros ancianos que puedan estar pasando por situaciones semejantes, es que nunca es tarde para defender lo que es suyo, para exigir respeto, para hacerse oír. La edad puede debilitar el cuerpo, pero no necesita debilitar la dignidad. Y para los más jóvenes, tal vez el mensaje sea: miren con más atención a los viejos a su alrededor. Por detrás de las arrugas, de las manos temblorosas, de los pasos lentos, hay historias, conocimientos, tesoros que ustedes ni imaginan, como mis uvas, que parecían apenas un pasatiempo inútil de un viejo terco, pero que guardaban un valor inestimable. Gracias por haber quedado conmigo hasta el final de esta historia. Espero de corazón que les haya tocado de alguna forma. Quiero agradecer también al canal Voz del Abuelo por darme esta oportunidad de compartir mi experiencia. Si les gustó, por favor suscríbanse al canal, dejen su like y comenten ahí abajo de qué ciudad están viendo y qué hora es. Y si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje, compartan este video. Todos los días hay una historia nueva aquí, y quién sabe la próxima no sea aún más parecida a la suya. Un abrazo apretado de este viejo lechero, que aprendió que a veces los mayores tesoros están bien debajo de nuestra nariz, solo esperando ser reconocidos.